la présentation d'abord. What's your name? What's your name? Sí. Mi nombre es Santi Cirujeda. El Et- equipo de arquitectos se llama Recetas Urbanas. Alors, il vient de visiter la dentisterie. Qu'est-ce que ça lui apporte comme idée de... Acabas de visitar la dentistería que te llega como... que te aporta como... Para mí el edificio me interesa menos que la gente que quiere reutilizarlo. Ah, Aquí hay una pelea y las comprendo. peleas son interesantes, son humanas. Le bâtiment l'intéresse moins que les gens qui peuvent apporter quelque chose au bâtiment. Ok. C'est très négatif ça comme point de vue. Le parti son muy negativo, el punto de No, vista. negativismo, a mí me interesa lo humano. O sea, el humano, la persona, el colectivo, es más humano cuando pelea por algo. Y la arquitectura es una excusa, la arquitectura es importante. Lo importante es que sea una excusa para que la gente pelee y negocie con la administración, negocie con el promotor y pelee. Lo importante es la pelea, no el edificio. No es negativo. Explique. C'est tout le contraire, hein. C'est pas négatif. Hein. Ce serait négatif qu'on pense que l'architecture peut tout résoudre. Hein. Quand ce qui peut résoudre quelque chose, c'est l'humain, c'est les gens qui sont autour et les gens qui veulent faire quelque chose pour leur entourage. Hein. Est-ce que la révolution aujourd'hui est toujours possible? La révolution est possible hoy en día. La révolution de la... Absolutamente. O sea, siempre es posible. Mientras seamos humanos, quizá en un futuro no tengamos capacidad. Pero la revolución es posible porque la situación... Europa ha ido avanzando después de la guerra, cada vez más sofisticada. La France, la Belgique, la Germany, todo más sofisticado. Mira. Pero la ciudadanía más parada. Ahora es más necesaria una revolución. Il est nécessaire de faire la révolution Elle est aujourd'hui? plus Si, nécessaire absolument. aujourd'hui. Elle est encore plus nécessaire malgré le fait qu'on soit dans un monde plus sophistiqué. Et comment faire la révolution aujourd'hui? Avec des armes? ¿Cómo hacemos la revolución de hoy en día? Las armas ¿Con no, armas? no, las armas no son violentas, las armas son inteligencia, trabajar en grupo, en red, estudiar mucho, que mucha gente no estudia, legislación, activismo, sociedad. O sea, la revolución se hace sí o sí, ¿Verdad? es que es así. Révolution, si. Consommation, non. Consumación sí, Ah, consommation, si. absolutamente. Bah, Sans violence. Sin il n'a violencia. pas compris ce que je veux dire. La Sin violencia. consommation, la Alors, consommation hablar de a remplacé aujourd'hui la révolution. De Le consumir de qué? consumismo a remplacé Ah, no. la révolution. Si ha reemplazado la revolución, si estamos Il tan consumiste. confortables en este Aujourd'hui- mundo tan consumista que no somos revolucionarios. La pregunta es, los viejos, como tú, y los jóvenes como ella, ¿en qué posición están? Sí, Oigo, me entiendo te bien, entiendo, sí, oigo. te viejo, te entiendo viejo. O sea, ¿en qué posición estamos? Para mí, volver a Bélgica es ver cómo los jóvenes cabrones pelean con la pintura, con la política, con la ley, con la educación, con la universidad. Las armas, Hein? de weapons, son otras, son la inteligencia, Bah, pero que es necesaria, por mis muertos que sí. Il faut se préparer pour ça aussi, hein. Il faut avoir les mais armes. d'abord se préparer à se changer, nous, dans la tête, avant de changer Hay les que autres. prepararse a cambiarse nosotros mismos en la manera de pensar antes de cambiar a los demás. Pero si es que nos cambian a la fuerza, si los políticos inútiles y la gente nos cambia a la fuerza. O sea, que no es un tema de hacer yoga, que es un tema de que tenemos que cambiar sí o sí, porque la universidad no es correcta, O el si- trabajo es una mierda, o la política es simplemente- mala, O simplemente seguir con nuestras convicciones. simplemente con defender C'est intéressant. las convicciones. Díselo tú, Vas-y, Cristiano. vas-y. Non, Tu voulais dire quoi? non. C'est pas une question de changer, c'est peut-être seulement rester avec ses convictions et essayer de se battre pour ses convictions, pas seulement essayer de s'adapter au milieu dans lequel on vit. Et c'est peut-être pour ça que tu dis qu'on est dans un monde plus consommateur, plus autour d'un autre objectif que celui réellement vers lequel on pourrait Mais, accéder. le but aujourd'hui, c'est la survie, non?
Santi pregunta si hoy en día el objetivo es sobrevivir. No, no, al unísono, no. ¿Qué coño sobrevivir? Tenemos la Pero, oportunidad histórica de putear, de atacar. Si tu penses que le but c'est de survivre, c'est que tu es d'accord déjà que tu as raté une bataille et tu as envie de survivre. Mais peut-être que le but est ailleurs, d'essayer de lutter à la base pour quelque chose, pas lutter contre. Oui, oui. Ok. Es así. Non, El d'accordo. negativo eres tú. No. El negativo eres tú, C'est cabrón. toi qui es négatif. Tú eres el negativo. Le negativo a besoin du positif. Toi, tu as besoin de moi. Et les électrons, Agave, mais les comprendo. électrons libres Capito, existent. Hai capito? Absolutamente. Tu hai una parte negativa in te. No, la Santi, parte. ojo, que Io- los electrones libres también existen. Sí, Non la esiste. negativa no es. La negativa. La negativa è la dittatura, ok? La positiva, la No, dictadura. il problema non è essere, le problème n'est pas jeune ou vieux, le problème c'est la possibilité de transformation. Hay que intentarlo. Hay que Gabi, intentarlo. Es un reto. t'es d'accord? Sí, de acuerdo, absolutamente. Ok, va bene, muy bien. Y hay capacidad de transformación. Se tiene, porque hay ejemplos. Se están consiguiendo pequeñas batallas. O sea, hay ejemplos que han ganado cosas. O sea, hay ejemplos, no es un sueño, no es una utopía, es real. Se están ganando pequeñas partidas. D'accordo, ok.